Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la tertulia de la librería Roma. Hoy, como todos los viernes, nosotros tenemos este espacio de difusión literaria, de promoción. Agradecer la puntualidad de cada uno de ustedes, pedirles el favor de que pongamos el celular en modo silencio, a los que puedan poner los celulares en modo silencio. Hoy tenemos el honor de presentar a Mauricio Ramírez Gómez. Él es comunicador social y periodista de la Universidad de Antioquia. Tiene dos grandes publicaciones de Jorge Gaitán Durán, una por la Casa Silva, que es solo un solo incendio por la noche, que es una compilación de la parte crítica, literaria, poética, un rescate de Jorge Gaitán Durán que hace el maestro Mauricio Ramírez. También hay otra publicación de la Universidad de Antioquia, Jorge Gaitán Durán, un mar que se ignora. También tiene un libro de poesía muy bello, ganador aquí del concurso de escritores pereiranos, Parábola del hombre urbano, que hay un poema del padre bellísimo, que se lo recomiendo. Como ustedes bien saben, Mauricio se ha destacado profusamente en el mundo literario de Pereira, avivando muchos procesos. Entre esos, yo le agradezco lo que hizo cuando trabajó en la Secretaría de Cultura. Su trabajo en la Chambrana pues es sin lugar a dudas memorable, por decirlo menos. Ahora está asesorando la Feria del Libro de Pereira, que como bien sabemos es uno de los eventos más significativos para nosotros en la región. Entonces, como intelectual, como creador, nos da mucha satisfacción tenerlo esta noche. Nos honras mucho, Mauricio. Recibámoslo por favor con un aplauso. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a Alan, a Adrián, a la librería Roma por recibir pues esta iniciativa, que realmente es más una iniciativa lo que venimos a contarles. Se trata de la aparición de este libro que se llama Crónicas Recuperadas, de Ricardo Sánchez, dentro de una colección literaria que hemos creado que se llama Destiempo. Eso es lo primero que quisiera como contarles, a qué se debe esta colección. Desde el año 2012 aproximadamente, empezamos a buscar escritos y a buscar periódicos y publicaciones hechas en Pereira, con una inquietud y con una pregunta que pues era como la que nos movilizaba, y era ¿por qué los escritores pereiranos no figuran de una manera potente en el panorama nacional? ¿Cierto? Porque pues cuando uno lee las antologías, los estudios o las historias de la literatura colombiana que se hacen, pues a veces se encuentra que se menciona por un lado a Luis Carlos González una vez en alguno, en otro a Héctor Escobar, en otro de pronto mencionan a Alba Lucía Ángel o a Eduardo López Jaramillo, pero digamos la presencia de la producción o de la creación literaria de la ciudad no es un hecho que sea permanente, y no hay unos nombres que ya estén posicionados en el panorama literario de la ciudad. Y digamos que la explicación más fácil para eso puede ser la calidad, ¿cierto? Que no tienen la calidad, y que aquí no hemos sido capaces de dar un escritor que tenga esa posibilidad a nivel nacional. Pero a mi juicio pues esa es una explicación demasiado fácil. Y digamos, movido por esa inquietud, empecé una pesquisa en periódicos, revistas, en principio tratando de entender cómo era la manera de que los periódicos recibían la producción literaria o reseñaban la producción literaria que se daba en la ciudad. Digamos, muy ambiciosamente pensé en el siglo XX, pero realmente mi zona de interés ha sido los primeros 50 años del siglo XX. Posteriormente, ya en el estudio de maestría, pues empecé a hacer como esa pesquisa de una manera más, digamos, más juiciosa.
pero realmente lo que uno empieza a encontrar como respuestas a esta pregunta es que Pereira, por ejemplo, si bien ha tenido una tradición de publicaciones periódicas, periódicos, revistas me refiero, no ha sido una ciudad que tenga una tradición de editorial, es decir, nosotros no hemos tenido colecciones literarias fuertes, salvo la colección de escritores pereiranos y la colección de novela, que son todavía colecciones en construcción, y pues aquí se han intentado otras colecciones que no han tenido éxito, y digamos que la mayoría de estas colecciones que se han intentado en Pereira se han intentado desde finales de la década del 70 para acá, que es realmente muy poco tiempo, pensando en que pues nuestro referente inmediato, que es Manizales, pues tuvo desde los años 20 hasta los años 50 la editorial Zapata, que circulaba libros en todo el país, que tenía además un mecanismo de distribución muy potente, y luego tuvieron la Biblioteca de Autores Caldenses, que permitía la circulación de libros. Entonces, digamos, pensando en eso, también se empezó a hacer como esta pesquisa, pero ocurrió también un hecho durante toda esta búsqueda, y es que empezaron a aparecer de los periódicos, por un lado, y por el otro de los archivos personales, obras literarias que de alguna manera están inéditas o dispersas en esos periódicos y revistas, que de alguna manera dan cuenta de la vitalidad de la creación literaria de la ciudad en esas épocas, y que no han llegado hasta nosotros pues precisamente porque eso está en periódicos y revistas o simplemente en archivos personales, porque era muy poca la gente en Pereira que tenía la posibilidad de publicar libros, porque era demasiado costoso, ¿sí? Hoy es costoso, pero antes era, básicamente había que tener fortuna. Y en Pereira hay un hecho también curioso, y es que digamos el 90% de los escritores pereiranos de antes y quizá de ahora también pues no pertenecen a clases altas, es decir, es gente que tiene que vivir asalariada, y que de alguna manera depende de muchos esquemas de mecenazgo para poder publicar. Entonces a nosotros se nos dio por decir que pues muchos de esos escritores no llegaron hasta nosotros sencillamente porque no eran buenos. O sea, dentro de esos autores que aparecieron pues está Ricardo Sánchez. Ricardo Sánchez había publicado en vida un libro que, bueno, esta es la reedición de ese libro, pero era un libro que se llama Pereira, publicado en 1937 precisamente por la editorial Zapata, y que se publicó y circuló pues en la medida de esas posibilidades que había, y que son crónicas que Ricardo Sánchez recogía de sus conversaciones con las personas, con los mayores, con los viejos, ¿sí? Y entonces construyó este libro. Además eran los viejos de 1937, es decir, que la mayoría eran gente que le había tocado la fundación o que había llegado en los años posteriores a la fundación de Pereira. Entonces Ricardo Sánchez hacía un ejercicio de conversar con ellos y convirtió eso en unas crónicas que están reflejadas en este libro que reeditó la Academia de Historia en 2002, y posteriormente Jaime Ochoa hizo una compilación de unas crónicas que Ricardo Sánchez publicó en el periódico El Diario en el año 32 durante el conflicto de Colombia con el Perú, y esto se publicó dentro de la colección de escritores pereiranos. Pero digamos que Ricardo Sánchez quedó como en la retina de los pereiranos como un historiador, y realmente Ricardo Sánchez no era un historiador, era un cronista, y digamos que más que un cronista también era un escritor. Y como escritor, pues él también cayó en lo mismo de muchos de los escritores pereiranos, que era publicar en periódicos y revistas, y acabó publicando en El Diario algunas crónicas, que es lo que se rescata en este libro. Entonces, para pasar a hablarles un poco más de Ricardo Sánchez, el sentido de esta colección, este es el número 1 de esta colección Destiempo, pues es un poco pensar en rescatar algunas de esas voces, digamos, de los tiempos idos,
y en la medida de lo posible también dar cuenta de algunas voces más cercanas, más nuevas, en algún momento la posibilidad también de publicar escritores vivos, pero digamos que lo que esto tiene es como un sentido de rescate de la memoria, y el nombre de la colección Destiempo es porque pues la idea es publicar unos libros que en el momento en el que resulten publicados pues ya van a estar publicados un poco a destiempo, ¿sí? O sea que no van a estar en su época. En principio es una colección autogestionada que cuenta con el apoyo de Erika Gómez, de Jaime Ochoa, Rubén Darío Sierra, Abelardo Gómez y Yorlady Ruiz. Pues ojalá se pueda sostener. Estamos pensando, por ejemplo, que la segunda entrega, que creo que puede salir el año entrante en el primer semestre, sea una recopilación de traducciones de poetas del siglo XX, poetas contemporáneos, que hizo Eduardo López Jaramillo, que era un escritor pereirano. Eduardo tradujo poemas de Guillaume Apollinaire, de Jacques Prévert, de Ezra Pound, de Henri Michaud y Cavafis, por supuesto, pero la idea es poder dar cuenta de ese proceso de la traducción, que también es muy importante, porque Pereira ha tenido también traductores de antes y ahora tenemos traductores y bueno, eso también da cuenta de los procesos literarios. Entonces, pues el sentido de la colección es ese. Digamos, hay una figura también muy bonita que yo encontré alguna vez, y es la arqueología marina. Y es que en muchas ocasiones lo que hacen los arqueólogos especializados en búsquedas en el mar es que los buzos se sumergen a las profundidades y logran ponerle flotadores a esos barcos o a lo que hay hundido, y lo traen a la superficie para que ya luego los investigadores vengan y hagan un poco lo suyo. Ese ha sido un poco el sentido del trabajo que hemos hecho. En lo personal, por ejemplo, pues a mí no me interesa ser experto ni en la literatura pereirana ni en la obra de ninguno de los escritores pereiranos. Lo que me ha interesado es tratar de poner en discusión y entregar, digamos, al ámbito literario de la ciudad, al ámbito cultural, pues algunos testimonios de esos escritores un poco, para que empecemos la discusión y superemos un poco el peor de los provincianismos que tenemos, y es el provincianismo temporal, porque a veces terminamos pensando que esta época pues es la única en la que se está creando algo importante, y realmente a veces estamos repitiendo cosas que ya se hicieron hace 100 años, y en fin. Entonces, pues esa era como una primera parte. La ciudad ha ganado también como en ese aspecto de prestarle mayor atención a la memoria. O sea, yo recuerdo que cuando yo empecé a hacer este trabajo, cuando la Roma estaba en la 21, el espacio donde estaban los escritores pereiranos, y se entiende que fuera así porque nadie los compraba, entonces había unos estantes que estaban al fondo, y esos estantes estaban a una distancia de menos de 1 metro de la pared. Entonces, y los libros ni siquiera estaban a la vista, sino que había que meterse entre dos estantes, y eso era como una especie de cueva, eso era oscuro, y había un bombillo pegado de una cuerda que uno tenía que prender y hacer así para poder encontrarlos. Arqueología. Y no había, o sea, agacharse era bastante problemático, ¿sí? Luego, claro, empezó quizá a haber mayor demanda, entonces hubo la necesidad de sacarlos y ponerlos en otra zona más visible, y hoy están aquí. Hoy en día, y ya ocupan un buen espacio. ¿Sí? No, y un paréntesis, Mauricio, un paréntesis para que tengan una idea. Sí. Esta es la única librería del país, esta es la única que le hace honor a los escritores de su ciudad. O sea, escritores, vaya usted a cualquier librería de Colombia, vaya a la de Manizales, Armenia, Cali, Medellín, no hay una librería que tenga 6 libros de antioqueños, no la hay.
No, y hay que hacerle justicia a don Adrián. A mí me patrocinó 1000 ejemplares de Máquina Triste y ha patrocinado a Felipe He patrocinado varios. Muchísimas ediciones. Yo he patrocinado varios. De hecho, lo hemos patrocinado desde el punto de vista, con usted fueron 3, no, hemos patrocinado varios, con el ánimo de que el libro salga y se regale. Uriel Hincapié han sido 3. Que el libro más bien, yo eso se lo aprendí a Uriel Hincapié, el abogado. Es mejor editar y regalar el libro que esperar para venderlo. Por lo menos, a mí me da risa de Uriel porque los libros llegan acá, que él regaló, y dice, se lo regalé a la jueza tal, ya se volvió con mi libro. Ya no quiere saber de mí. Entonces vuelve y yo lo regalo. Y él vuelve y ni voltea. Lo más paradójico es que aquí los mismos escritores risaraldenses vienen a ocupar sus propios libros. Sí, lo que pasa es que hay un problema de distribución, que yo creo que es la parte en la que nosotros tenemos que concentrarnos, porque el problema a veces no es imprimir un libro, o sea, 200 libros que fue de lo que se imprimió esto, o sea, la cantidad de esto puede ser mucho o muy poquito, ¿sí? Si usted no sabe cómo lo va a mover. Entonces, digamos que uno entiende que esto es un ejercicio quijotesco, porque así como uno imprime un libro, podría comprarse una lavadora, una nevera, irse de viaje, lo que sea, y pues a uno le da por hacer estas cosas. Por darse estos regalitos. Pero digamos que es también una manera de aportarle algo a la comunidad. Ahora, que estemos convencidos de que en estas pesquisas vamos a encontrar grandes obras que puedan volverse clásicos nacionales, universales, quizá no vayamos a encontrar, pero lo que sí podemos encontrar es las raíces de lo que se ha producido en el país, porque de alguna manera lo que es Pereira hoy se le debe a personajes como este señor, porque hay una memoria que de alguna manera ha venido caminando en el pueblo, digamos, en una especie de tradición oral. Yo ya les voy a contar un poco. Y bueno, eso también es algo en lo que tenemos que reparar. Sí, que acá hay un rescate en la memoria de don Adrián que me interesa pues como centrar en las crónicas de Ricardo Sánchez, porque es la Pereira de la década del 30 al 45, es decir, es muy interesante porque los fragmentos de la historia de Pereira están en los libros. Ahorita tenemos toda una biblioteca audiovisual que nos permite reconstruir el arte, bueno, toda la parte patrimonial, pero no es sino a través del recuerdo, de los ojos de Ricardo Sánchez, que uno construye muchas de las historias. Por ejemplo, en este caso, este libro del 2002, yo recuerdo la parte de los hermanos Ormacita, ¿cierto? Que hicieron todo un evento para recoger fondos para la catedral. Entonces, mire usted que estas crónicas son fragmentos de una ciudad en construcción, como también en su edición de Lisímaco Salazar, con Arrestos de Guapos, donde también se narra lo del primer carro que daba vueltas a la Plaza de Bolívar. Entonces vea que acá están los recuerdos de la ciudad de ese primer cuarto del siglo XX. Ahora, dos preguntitas ahí. Este libro, esta reconstrucción de este material, ¿tiene que ver algo con el libro que se acerca ahí con el libro de firmas de Emilio? Pues es la fuente, el diario, porque estas crónicas tomadas del diario. Todas las crónicas son tomadas del diario, que el diario pues no es el diario de Lotún que tenemos, el diario nuevo, sino que el de Emilio Correa. Sí, Pereira, bueno, ahí me adelanto un poco a esta historia, pero Pereira tuvo muchos periódicos. La primera imprenta que llegó a Pereira llegó en 1904. Que la trajo un señor que se llamaba Emiliano Botero. Emiliano Botero, digamos, era un señor más o menos conservador, que era partidario de General Rafael Reyes, y llegó a Pereira, era dentista. Aquí los médicos y los dentistas son los poetas. Los médicos, Julio Cano Montoya también. Julio Cano, Eduardo Martínez Villegas, Emiliano Botero, incluso los artesanos. Aquí hay Antonio Izaza Palacio, Ignacio Torre Giraldo, que es fundador del Partido Comunista Colombiano, es pereirano, y digamos que fueron escritores y publicaron periódicos acá.
Entonces Emiliano Botero trajo la primera imprenta y a partir de ahí se empezaron a publicar muchos periódicos. En 1909 llegó una de las imprentas más importantes que ha tenido Pereira y que muy poquito sabemos de esa imprenta, que es la imprenta Nariño. La imprenta Nariño llegó aquí en 1909, hace poco en un periódico encontré como el lugar en el que posiblemente funcionaba, que era la 20 con sexta. En alguna de esas esquinas de la 20 con sexta quedaba la imprenta Nariño, que funcionó más o menos hasta mediados de la década del 20, y en esa imprenta se imprimieron muchos periódicos, se imprimieron algunos, no libros, sino folletos, que era lo más que podía publicarse. Ahí se publicó Alfonso Mejía Robledo, que fue uno de los escritores importantes de esa primera mitad del siglo XX, Julio Cano, entre otras cosas porque Julio Cano era hermano de uno de los socios de la imprenta Nariño, y bueno, se publicaban folletos y se publicó la primera edición de un libro que también dentro de esta misma colección reeditó la Academia de Historia, que es Los apuntes para la historia de Pereira de Carlos Echeverri Uribe. Entonces, en esa imprenta Nariño se publicaron muchos periódicos. A lo que voy es a que muchos de los periódicos que se publicaban ahí eran semanarios o quincenarios. No había diarios, ¿sí? Porque no había manera de hacerlo. Solamente hasta 1929, el 21 de enero de 1929, se empezó a publicar un diario que era El Diario, ¿sí? Que lo hacía Emilio Correa Uribe, que hay un detalle muy bonito y es que Emilio Correa tenía 25 años cuando empezó a hacer, y eran un montón de muchachos. Dijo Gonzalo Mejía Echeverri, que era el otro socio del diario, pues el otro realizador del diario. Todos estos eran muchachos y los voceadores o vendedores del diario eran un montón de niños. Entonces ese periódico que durante más de 50 años marcó fue el que hizo el registro de la cotidianidad de la ciudad, en todos los sentidos, pues ese fue además el punto de encuentro de muchos de los escritores de la ciudad. Pero ¿el corte era más poético o más político? No, era la crónica diaria de vida. O sea, si usted quiere entender la historia de Pereira desde 1929 hasta 1970, hasta la década del 70, hasta la aparición de La Tarde, que es en el 75, que es cuando empieza la decadencia del diario, es el diario, la fuente es el diario. Aquí hubo otros periódicos, El Imparcial y eso, pero el diario era el periódico por el que pasaban. Entonces Adrián, aquí por alguna casualidad, le llegó el libro de autógrafos del diario. Es uno de las publicaciones importantes que tenemos, porque el libro de autógrafos del diario es que la gente que pasaba por Pereira, que pasó por Pereira entre 1929 y 1949, pues tenía que ir al periódico para que le registraran su evento y lo que iba a pasar, ¿sí? Era obligado, así como iban a las emisoras y todo eso en ese momento, llegaban al diario. Y entonces el diario tenía un libro, ¿sí? Que era donde la gente que llegaba al diario dejaba su testimonio con una firma, o sea, una nota con una firma. Y ese libro lo tenemos acá en la librería Roma. Ahora, entonces Ricardo Sánchez tuvo una vinculación fuerte con el diario porque pues no solamente fue colaborador habitual escribiendo textos, sino que ayudó un poco en las tareas administrativas del periódico. De hecho, incluso fue editorialista. El editorial del segundo número del diario lo hizo precisamente Ricardo Sánchez, pero quiero hablarles un poco de quién era Ricardo Sánchez. Ricardo Sánchez nació en Pereira en 1888, era hijo de un señor que se llamaba Clotario Sánchez. Don Clotario llegó a Pereira aproximadamente en 1885, venía, parece ser, como de Chía, Cundinamarca, y este señor, en una época en la que todavía no había carros, se trajo una cantidad de libros. Supone uno que pueden ser alrededor de 200, 300 libros.
a lomo de mula y vino a radicarse a Pereira. O sea, radicarse en Pereira, llegó a Pereira y... paréntesis. Y las cosas jodan el camino. ¿Usted para qué lleva esos libros ahí? Sigamos. ¿Ah? Sí. Llévelo. Que nos van a hacer falta. Pues, porque mujeres inteligentes, vea, 4 aquí. El resto no quieren los libros. No quiere, vea, sacaron la cara por los intelectuales de la ciudad, los intelectuales de la ciudad de Pereira. Hay más partido de fútbol aquí. Entonces don Clotario llegó aquí a Pereira y alrededor de esa época en la que nace Ricardo Sánchez, un poco, tal vez 1890 aproximadamente, decide que esa biblioteca le tiene que servir para algo y alquila libros, ¿cierto? Abre la biblioteca de Clotario Sánchez, que funcionaba en lo que es hoy el edificio Braulio Londoño. No existía ese edificio, sino una casa, que existen fotos de la casa, no con la biblioteca por supuesto, pero de la casa, que era una de las casas de los Marulanda. Esa casa, ahí funcionó un hotel, una droguería, ahí funcionaron varias cosas, y don Clotario Sánchez puso esos libros al servicio de la ciudad y fue la primera biblioteca pública que tuvo Pereira, y la manera de acceder era que pues la gente alquilaba los libros, ¿sí? Entonces estamos hablando de qué dirección, tú me dices el nombre porque me escapa. Calle 19, sí. entre séptima y octava, pero es en la casa donde queda hoy Subway o Frisbee, por ahí, ese es el edificio Braulio Londoño, donde dicen que fue la esquina de la primera misa. Antes de llegar a la esquina hacia la... Esa casa que se demolió en 1954, en esa casa, ahí funcionó, en uno de los locales de esa casa funcionó la biblioteca de don Clotario Sánchez. Don Clotario murió en Pereira en 1919 y fueron sus hijos, Ricardo y Martín, dos de sus hijos, Ricardo y Martín, quienes continuaron con la biblioteca y le cambiaron el nombre, era Biblioteca Sánchez Hermanos, ¿sí? Pero, digamos, don Ricardo Sánchez es hijo de Clotario Sánchez. Martín Sánchez, que es hermano de Ricardo, por ejemplo, fue el que trajo la primera cámara fotográfica a Pereira, ¿sí? Y Martín Sánchez además tiene pues eso me lo encontré en un periódico, y es que Martín Sánchez fue el autor de uno de los, tal vez del primer periódico que tuvo Pereira, que se llamaba El Átomo, y El Átomo se hacía a mano. Entonces Martín Sánchez se levantaba los contenidos, y un señor que aparece publicando textos literarios en los primeros periódicos de Pereira, que se llamaba Antonio Izaza Palacios, que era al parecer artesano, pues carpintero o talabartero, era el que se encargaba de hacerlo a mano. O sea, todavía no había llegado la imprenta, entonces Antonio Izaza Palacios lo hacía a mano. ¿Cuántos ejemplares hacían? No sé, pero esa era la manera como circulaba, o sea, como empezaron a circular ideas en la ciudad. Entonces, Ricardo Sánchez, pues, se educa en Pereira, pero pues era comerciante. En el libro ustedes pueden encontrar algunas crónicas donde él dice, por ejemplo, habla de que él conoció a Manizales. La primera vez que fue a Manizales fue porque fue con un amigo y los mandaron a llevar una manada de cerdos que le habían vendido de acá de Pereira a un personaje en Manizales. Entonces había que llevarlos, arriarlos hasta Manizales. Entonces ese viaje, que era de más o menos día y medio, pues Ricardo Sánchez dice que lo hizo más o menos a los 15 años de aquí. Así fue que conoció Manizales. Entonces pues tuvo una vocación comercial. Él vivió en Manizales un tiempo, allá administró una droguería, pero tenía esa vocación literaria que sin duda se puede concluir que venía de esa relación que tenía su papá con los libros. Y también se vuelve corresponsal de La Patria, del Tiempo, y pues luego llega a Pereira otra vez
y acá ayuda en la fundación de la Sociedad de Mejoras Públicas en 1925. Vive en Bogotá y en Bogotá participa pues como del círculo en el que se reunía Ricardo Rendón, Luis A. Calvo, que es el autor de la letra del himno de Pereira y es un gran compositor, y Luis Eduardo Nieto Caballero y unos personajes de la intelectualidad bogotana de esa época. Y pues regresa a Pereira. Él tiene, por ejemplo, que eso es lo que se recoge en un corresponsal en la selva, y es que Ricardo Sánchez fue el encargado de recoger las ayudas que la gente, las donaciones de los ciudadanos para las tropas que estuvieron en el Amazonas en el conflicto entre Colombia y Perú en 1932. Entonces el encargado de recoger esas ayudas en Caldas fue Ricardo Sánchez, y pues él iba a llevarlas. Entonces él no estuvo en el frente de batalla, pues donde estaba el ejército, pero sí estaba en la retaguardia. Pero esta es una visión de lo que era el Caquetá, el Putumayo y digamos el norte del Amazonas en esa época de los años 30, que era el momento en el que apenas estaba empezando a colonizar esa zona del país. Así como nos mencionas la primera biblioteca de la ciudad, ¿se tiene testimonio o algo de la primera librería que haya habido en la ciudad? Las librerías, aquí se vendían libros, y se empezaron vendiendo libros en las misceláneas. O sea, las misceláneas era... no, las cacharrerías son un poquito más especializadas. Las misceláneas era donde usted encontraba cosas para el trabajo de las fincas. O sea, en una miscelánea usted podía encontrar desde una aguja hasta un carro. ¿Sí? Tengo entendido que los árabes, los chufis fueron los que son pioneros en eso. Por ahí hay una historia. No tanto, ellos tuvieron muchos almacenes, pero realmente, por ejemplo, pues en lo que yo he encontrado, el primer almacén que vendía libros, o por lo menos que he encontrado yo, que vendía, que promocionaba en los periódicos, pues que es la fuente que tenemos, que promocionaba dentro de los productos que vendía libros, era un almacén que era de un señor que se llamaba Jesús Paneso. Aquí se vendían pues muchos de los libros que uno, bueno, era la Odisea, bueno, libros muy de literatura universal. Mauricio, hay algo que yo descubrí en una historia, es que entre 1920 a 1950 en el eje cafetero había varios almacenes que todos lo traían importado. Y el boom era lo que viniera de Inglaterra o de Francia. Lo que viniera de esos dos países era lo máximo. Entonces entre esos traían los libros de París, hermanos ¿qué? Los libros, que dice abajo, que hay muchos libros por ahí. París, hermanos... No sé, pero sí... dice hermanos... Bueno, una imprenta muy famosa en Francia. Están en boom en Francia en esa época los periódicos. Por eso en Colombia se copian, se trata de se trata de traer ese modelo a Colombia, de los periódicos, la imprenta, el éxito de los libros. Por eso mucha gente de Colombia se iba a estudiar a Francia. Francia era lo máximo por esa época. Muchos se fueron en barco. Yo tengo una historia por ahí de un señor de Manizales que se fue a estudiar a Francia, y él de allá estudia, se prepara, se vuelve químico y se viene para Manizales, y es uno de los que funda con un socio el Chocolate Luca. Y ahí viene todas esas... Luis Jaramillo Huásquez. Para ese entonces que nos estás hablando de las misceláneas, pues pregunto, no sé, ¿ya existía Editorial Bedú, que es de Medellín? No, creo que Editorial Bedú es posterior. Lo que pasa es que también hay que situarse en digamos un poco en el contexto de la época. Por ejemplo, en términos editoriales hay una realidad que nosotros evadimos y que se ve reflejada incluso en eventos como las ferias del libro, y es que piensen en este detalle: la primera imprenta que llegó a América, el continente americano, llegó a México en 1538 aproximadamente. La primera imprenta que llegó a Colombia, al territorio de lo que es hoy la Nueva Granada, llegó en 1767. O
sea, 200 años después de que llegara a México y a muchos de los otros países. Esa imprenta que la trajeron los jesuitas, pues lo que hacía era imprimir piezas religiosas, o sea, catecismos, oraciones, cosas de esas. Ahí solo se publicó un periódico que era el Aviso del Terremoto de Santa Fe de Bogotá, y luego el virrey, que llegó hacia finales del siglo XVIII a Colombia, creo que era Sámano, trajo con él a un cubano que era Manuel del Socorro Rodríguez, que es el papá del periodismo colombiano, y Manuel del Socorro Rodríguez fue también el primer director de la Biblioteca Nacional, y ese señor traía además una imprenta. Es el papel que se imprimió, el papel periódico ilustrado, que aquí ahorita estábamos viendo una edición facsimilar que está aquí, del papel periódico ilustrado, el papel periódico de Santa Fe de Bogotá, que fue el primer periódico que tuvo Colombia. Entonces, esas dos imprentas, era la imprenta del virrey y la imprenta de los jesuitas, que cuando el rey de España decide echar a los jesuitas de su colonia, pues lo que hizo la corona, pues el virreinato, el virrey fue quitarle la imprenta, y esa imprenta, que fue la primera que llegó a Colombia, se la vendieron al señor Antonio Nariño, y ahí fue donde se imprimieron. En ese momento, para los visitas, esa era su página de internet, podían promover su producto. Pero a lo que voy con esto, para no irme más atrás y no desviarme de la historia que vine a contarles, es que Colombia durante el siglo XIX tuvo muy pocas imprentas. Fueron muy pocas las ciudades que tuvieron imprentas. Manizales, por ejemplo, la primera imprenta llegó en 1874. Ellos empezaron a publicar periódicos desde ese momento. El Ruiz creo que era el periódico que empezaron a publicar. Y toda la actividad editorial se concentró en Bogotá, ¿sí? Entonces, editoriales como tal, casi que solamente las de Bogotá. Luego, cuando aparece ya en el siglo XX en Medellín, y luego aparece procesos como el de la editorial Zapata de Manizales, que es tan importante dentro del panorama de nuestra región. Porque es que nosotros a veces confundimos editoriales con imprentas. La editorial es la que se encarga de buscar al autor, imprimir el libro y distribuir el libro. O sea, su negocio, su producto es el libro. La imprenta se lo imprime y se lo entrega, y usted verá qué hace con él, si lo quema, si lo bota, si lo regala, si lo vende. Entonces, un poco el panorama de ese panorama colombiano es el que hoy todavía vive el país. Colombia básicamente no tiene grandes editoriales, ni Planeta ni Penguin son editoriales colombianas, son filiales editoriales colombianas. Aquí tuvimos, creo, un par de editoriales, pero han ido desapareciendo, y lo que hoy tenemos son unos pocos focos de resistencia que tenemos en las editoriales independientes, en algunas que han hecho ejercicio. Por eso esfuerzos como el que hace Alan, como el que hace a través de su imprenta, el que hace Diego Firmiano, el que hace la gente de Ataraxia, la gente de Casa de Asterión en la ciudad, que están haciendo Tres Cantos, que lo hace Adriana Forero, ese ejercicio de publicar libros, así sea con ediciones muy limitadas. Eso es muy importante para nosotros, porque esos son focos de resistencia, y además eso también un poco pues también va contribuyendo a cambiar esa idea que además creemos que es de hace poquito, que es que en Pereira la literatura, los libros no importan, ¿sí? Entonces, para irle cerrando capítulos, Ricardo Sánchez, hablábamos de él, hacia finales de la década del 30, comienzos de los 40, termina contagiado de lepra. No está muy claro cómo, pero pues hay un médico en Pereira que lo identifica, que tiene esta enfermedad, y en ese momento pues esa enfermedad, así como la tuberculosis era una enfermedad peligrosísima, se creía que era supremamente contagiosa, y entonces había un leprosario en Colombia que era Agua de Dios,
en Cundinamarca. Y entonces a don Ricardo Sánchez lo mandan para Agua de Dios. Parte del ejercicio y de la importancia de este libro es que el libro está dividido en dos, y es uno crónica sobre la historia de Pereira y otro unas crónicas sobre otros temas. Las primeras 3 crónicas que hay, 4 crónicas que ustedes pueden encontrar en el libro, están referidas a su estancia en Agua de Dios. Y hace una entrevista con Luisa Calvo, a quien se encontró en Agua de Dios y que murió en Agua de Dios, porque Luisa Calvo también sufrió de lepra. Entonces Ricardo Sánchez sale de allá y bueno, él sigue haciendo su tarea, participando mucho, colaborando mucho en los periódicos regionales, y pues finalmente... ¿Salió de Agua de Dios? Sí, entiendo que sí, pues digamos que las pocas noticias que hay dicen que sí, y digamos que Ricardo Sánchez tiene una importancia dentro del ejercicio, yo ya lo mencionaba, y era dentro del ejercicio literario de construcción de memoria, y es porque él entrevistaba a los viejos, y estamos hablando de los viejos de los años 30 y 40, es decir, que era un poco recoger esa memoria de la que no había nada escrito y legárnosla, que es lo que uno puede encontrar en libros como este y ahora en libros como este. ¿Sí? Entonces ese digamos que es uno de los aportes fundamentales que hizo Ricardo Sánchez. Dentro de las notas necrológicas que hubo después de la muerte de él, una de las cosas que a mí me llamó la atención es que hablaban de que Ricardo Sánchez se codeaba con la misma facilidad con la gente de la élite del pueblo y la gente de las clases populares. Es decir, que era un hombre que le medía muy bien el pulso a la ciudad, y por eso cuando se murió fue un poco, ocurrió un poco lo mismo que ocurrió cuando murió Luis Carlos González, y fue que la ciudad se entristeció. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es por qué la ciudad no conservó la memoria de ese señor dentro de su panorama literario, y es porque pues no tenemos un panorama literario. Por eso es tan importante la investigación, y ese es un poco el llamado de atención que hemos procurado hacer a partir de todo este trabajo, porque eventualmente se sabe de algunos nombres pero no conocemos nada. Entonces con publicaciones como esta lo que se busca es fundamentalmente poder llamar la atención sobre gente que pueda también tomar estos libros que ya existen y lo poco que ya está en la superficie. Por eso hacía el símil de la arqueología marina, y empezar a ayudar a reconstruir, porque aquí lo que se necesita pues es precisamente manos. Entonces cuando Ricardo Sánchez muere, por ejemplo, Raúl Echeverry, que era un señor que tenía un apodo que era Jorgito, que fue muy importante y muy conocido en esa década del 40 al 50, luego se fue a vivir a Medellín y nadie se acuerda de Raúl Echeverry. Dice, por ejemplo: ya no tendremos en la tertulia amenizada con versos y chistes al conversador insuperable que evocara con ojos llenos de nostalgia las costas brasileras o la tristeza de la manigua que cantó Rivera. Ya no oiremos más los relatos de la vida bohemia vivida en la capital con el maestro Rendón y Castillo, con Bayona Posada y Barrera Parra, con Luisa Calvo y Nieto Caballero y 100 artistas más del lápiz y del verso, de la música y del chispazo, de la crónica y el buen decir. Ricardo Sánchez era uno de los exponentes más autorizados de la cultura de Pereira. Cronista magnífico, en serio o en broma, daba a sus escritos el colorido de la conversación siempre amena. Como gran lector que era, tenía conocimientos generales en arte y literatura, y recitaba con exquisita propiedad versos selectos o trozos escogidos de buena prosa. Conoció los mejores espectáculos teatrales al mismo tiempo que los bajos circos y las galleras de los guapos. Eso da una idea del panorama y de la característica de este señor, que fue amigo pues de Luis Carlos González, de Emilio Correa Uribe y de todos los escritores de esa época. Es decir, Ricardo Sánchez no era un escritor anónimo. Tal vez como muchos de esos escritores
era un escritor inédito, pero no anónimo, que ahí a veces nosotros tendemos a tener, a confundir esos términos, porque digamos inédito en el sentido de que no dejó libros, solo dejó uno, pero Ricardo Sánchez colaboraba frecuentemente en periódicos y revistas. De hecho, una de las tareas que está pendiente hacer y emprender en la ciudad, y ese es otro llamado a la investigación, es que así como uno en los periódicos publicados en Pereira puede encontrar publicaciones de otros escritores nacionales y de Manizales y de Río Sucio y de Manizales y de Armenia y etcétera, en los periódicos pereiranos, sin duda muchos de los escritores pereiranos publicaron en periódicos y revistas de Bogotá. Hay algunos vestigios de eso, de Manizales y de otras ciudades, y nosotros no tenemos ese panorama, es decir, hasta dónde lo que se publicó aquí circuló en otras ciudades, sobre todo en esa época, ¿sí? Porque y eso es importante porque da cuenta también un poco del comercio de ideas, ¿sí? Entonces, ese es un poco el llamado de atención. Hay una crónica, por ejemplo, acá, que es muy divertida, digamos que dentro de las crónicas sobre la historia de Pereira, es la crónica Pereiranos en Europa. Y resulta que Pereira en los años 20, como todo el país, a raíz del empréstito que dio el gobierno norteamericano, digamos un poco para resarcirse de su apoyo a la separación de Panamá, esos 27 millones de dólares que dieron en esa época, eso generó una bonanza en todo el país, y esa bonanza también tocó a Pereira. Y entonces aquí había una gente que tenía plata, dice Ricardo Sánchez, les voy a leer el primer párrafo. Recordamos perfectamente que en el año de 1927 hubo en Pereira fiebre por viajar a Europa. Eran los tiempos en que se desarrollaba la compañía constructora de Pereira, y cuando cualquier montañero, por infeliz que fuera, tenía en el carriel 5 o 6 mil pesos en billetes nuevecitos. Vivíamos en la época de las 7 vacas gordas. Todos creíamos que Pereira, que ya era la perla del Otún y la sucursal del cielo, iba a ser también la capital del departamento. Todos fumábamos cigarrillos Chester y echábamos humo por el colmillo. Nada de raro pues tenía que muchos consideraran que un viaje a Europa fuera un asunto mogollo, y fue por eso por lo que rápidamente se organizó la primera caravana. Y entonces cuenta cómo pues muchos se fueron y llegaron acá chicaneando después de 2 meses, pero pues hubo uno de esos que fue que los terminó desenmascarando, ¿cierto? Y que dijo pues que lo que habían hecho allá era el ridículo. Entonces les voy a leer, si quieren, este último pedazo. Entonces vinieron a contar que habían estado en los mejores restaurantes, que habían ido a no sé dónde, y entonces hubo... Y que yo me imagino que la gente en Europa en esa época, el europeo era muy clasudo, era... Pues más que eso, Adrián, es que piense lo que era Pereira. Es que Pereira empezaba en la avenida del ferrocarril y se acababa en el lago. Y iba de la Sexta hasta la 10. Eso era Pereira. Sí. Entonces, ¿Cómo sería el idioma un obstáculo para ellos? ¿O si iban preparados para esto? Pues eso es un poco lo que Ricardo Sánchez deja en evidencia. Entonces hubo uno que dijo, no, que va, eso fue un puro mentira. Entonces dice Ricardo Sánchez, pero ¿cómo es la cosa, Manuelito? Le preguntamos. Entonces no es cierto lo de las ruinas de Pompeya, lo de los canales de Venecia, lo del viaje al Vesubio y lo del almuerzo de Don Epi con Danuncio. Que va, hombre, no sea marrano, no se deje descrestar. Sí hay canales en Venecia, sí hay Vesubio y sí hay allá una cosa que dice que son las ruinas de Pompeya, pero nosotros no nos dimos cuenta de nada. Las tales ruinas de Pompeya son unos peladeros infelices y llenos de tapias viejas y de barrancas, igualitos a las faldas del Piñuelo, allí cerca de Cartago.
Lo que pasa es que el intérprete o guía le llena a uno la cabeza de cucarachas y le mete chucha por guagua en todo lo que le muestra y en todo lo que le dice. Recuerdo que yo fui a conocer las ruinas de Pompeya en compañía de Manuel Mejía Robledo y de un muchacho Buritica de Armenia. En el hotel de Nápoles nos proporcionaron un vaquiano que dizque sabía volar. Cogimos un automóvil y como a la hora se paró frente a unos arenales llenos de cuevas y tramos de muros y columnas. Aquí fue Pompeya, dijo. Todo esto que ustedes ven lo cubrieron las lavas del Vesubio en su erupción de 1900. Aquella columna que ustedes ven allá abajo sostuvieron el templo de Apolo. Más acá, en esa hondonada, quedaba la casa de Benvenuto. Por un lado pasaba la calle de Durazo. En aquella cuevita del frente encontrarán a la Venus de Milo, etc. Don Manuel Mejía, con la educación que lo caracteriza, decía que todo le parecía sumamente interesante. Buritica estaba de acuerdo con don Manuel, mientras yo me empeñaba en divisar a Cartago detrás de cualquier barranco de esos. Eso es la falda del Piñuelo, ni más ni menos. Y el viaje al Vesubio y el vino Lágrima Christi, la montada a caballo, ¿qué hay de cierto en eso? Mentiras, puras mentiras. El tal Vesubio es un cerro muy parecido al Alto del Nudo, echando humo por la punta. Allá se sube por un funicular muy desaseado que huele a camisón de loca. Uno no ve nada y antes de llegar a la cima ya está rogando a Dios porque lo bajen de esa cosa tan maluca. Y en cuanto al almuerzo de Don Epi con Danuncio, no le crean nada al pobre viejo. En París se tuvo que estar en el hotel como 5 días sin salir a la calle mientras le hacían una caja de dientes, pues la que tenía la vomitó en el mar la misma noche que nos embarcamos en Buenaventura. Lo que pasó, muy claro, acabó Manuelito, fue que fuimos a Europa sin estar preparados. Esto es una crónica publicada en el diario el 19 de noviembre de 1942. Entonces, eso da también una idea de lo que era el pueblo, o sea, de la bonanza que estaba viviendo el pueblo y también del choque cultural que eso significaba poder estar allá, ¿no? Perdón, ¿cómo era ese vivir ese entonces, ese Pereira? Pero Pereira no era independiente, éramos parte de Caldas. Es que no éramos capital, pero ese es uno de los grandes méritos que tiene la ciudad, porque, o sea, si uno piensa en eso, en que la ciudad dependía administrativamente y financieramente de Manizales con la rivalidad que había, ahí es donde empieza a entender un poco todo eso que todavía se evoca, que es el civismo, pero pues el civismo, o sea, hoy hacen un evento como el que se hizo acá, de que el civismo se está muriendo, y en los años 30 yo tengo aquí un texto que dice, ¿será que el civismo se murió? Entonces está muerto todo el tiempo, ¿sí? Lo que pasa es que ha habido momentos en que digamos, alguna generación ha logrado juntar las voluntades del pueblo y han logrado hacer obras muy significativas. Hay un hecho, por ejemplo, sobre el que se repara muy poquito, y es que Pereira, hacia mediados de los años 40, estaba embarcada en 3 obras de infraestructura que eran bastante grandes para lo que podían ser las finanzas del pueblo, y lo que da una idea también de que las finanzas no eran tan exiguas, pero también el empuje. ¿De qué hablo? Hablo del aeropuerto, del Hospital San Jorge y del Palacio Municipal. Esas 3 obras se construyeron casi al mismo tiempo, ¿sí? Además de otras obras de infraestructura que se desarrollaban por unos esquemas que eran como lo que hoy llaman alianzas público-privadas, porque la Sociedad de Mejoras, pues hoy digamos que es una figura importante que está tratando como de reunir voluntades, pero en ese momento la Sociedad de Mejoras tenía esa capacidad de acción fuerte sobre la ciudad, y era la que de alguna manera se metía la mano al bolsillo para sacar adelante obras. Pero un poco para que nos entendamos también en lo que era el panorama literario de la ciudad en los años 30, ya hemos hablado algo de eso. Hay un detalle, y es cómo llega la ciudad a esa década del 30. Hay un anuario estadístico que está dentro del archivo que tiene Jaime Ochoa,
el primer anuario estadístico de Pereira, que es publicado en 1927, que tiene un montón de cifras muy interesantes. Y dentro de las cifras que tiene, por ejemplo, dice que en 1918, es la única cifra que aparece ahí, Pereira tenía 23.557 habitantes. De esos 23.557, había 12.104 hombres y 11.453 mujeres. Y de esos 23.557 personas, solamente sabían leer y escribir 4.960. Perdón, sabían leer 4.960 hombres y 3.724 mujeres, es decir, cerca de 8.000 personas. La tercera parte de la población no sabía leer ni escribir. ¿En qué año, perdón? 1918. ¿Sí? Es decir, la tercera parte de la población no sabía leer y escribir. Del siglo XX. Pues que si uno mira el alfabetismo hasta la década del 80 había. Por supuesto, pero lo que pasa es que nosotros, y lo menciono es porque entonces hablamos de que es que no había nada, pues que iba a haber en términos literarios. Sí, pues es que porque es que además no estamos hablando de que esos 8.000 que sabían leer y escribir fueran necesariamente interesados por el tema intelectual. Había gente que sabía leer y escribir, pero la literatura no le interesaba para nada. Entonces, necesariamente el ejercicio de la literatura, un poco como hoy, pero digamos que hoy ha ganado un poco en prestigio, pero en esa época el asunto literario tenía prestigio, pero tampoco era un asunto muy popular. Es muy frecuente encontrar en los primeros periódicos publicados en Pereira que se reclama y se dice pues que primero que Pereira no va a ser una ciudad en la que salga un Maestro Valencia ni un Julio Flores, que eso acá no, porque acá pues qué, o sea, en este Guadual qué va a salir un Valencia de aquí, eso se dan en otro lado, acá no, ¿sí? Y esa es una idea que todavía tenemos, que aquí es imposible que pueda salir un gran escritor de acá. Esa es una idea que tenemos todavía muy arraigada. Y la otra es que en la idea de progreso, de que había que caminar, pues de que había que desarrollar la ciudad, el pueblo, convertirlo en una ciudad, pues en los periódicos llaman mucho la atención sobre algo, y es que se dice que está muy bien que se piense en el desarrollo espiritual, como llamaban en ese momento, a esto, pues al desarrollo cultural de la ciudad, pero que esa no era una prioridad, porque la prioridad era desarrollar al pueblo, es decir, primero construir las vías, la infraestructura, desarrollar la economía, y que ya cuando estuviéramos en esa condición, entonces ahí sí nos podíamos poner a leer y a escribir. Y pues digamos que un poco en ese contexto, yo no estoy de acuerdo, pero en ese contexto podía haber cierta razón, en el sentido de que había un montón de gente todavía peleando por domar la naturaleza, y pues no era de tan buen recibo que mientras unos estaban tratando de organizar el problema del agua, traer la energía y ponerle orden a la venta de carne, a la cría de animales y todo eso, había una gente leyendo, ¿sí? Y escribiendo, ¿sí? Porque la sociedad pereirana todavía no estaba tan desarrollada, digamos, o especializada. Entonces pues había una gente que estaba muy bien que leyera, sí, un señor muy inteligente, pero ayude, o sea, Mauricio, yo quiero hacer una interrumpo para algo, y hay que reconocer que para esa época había un problema con Manizales y Pereira. Eso está en libros, eso no es un secreto. Y es que a Manizales se considera por esa época la cuna de la cultura, por políticos, por los mejores escritos, pues, y gente muy erudita, muy estudiosa, porque mucha gente de Manizales fue a estudiar a Europa. Entonces a Pereira lo miraban como feo. Pereira no lo miraban, no. Mucha gente, por ahí hay documentos donde mucha gente quería ir a escribir a Manizales, a que le editaran libros, a que lo fuera más visible en el periódico La Patria, y no lo recibían.
El mismo Luis Fernando Mejía no editó en Manizales. Es que los grandes libros no, los libros importantes de nuestra historia literaria hasta los años 70 no se publicaron en Pereira. Esta editorial Zapata fue un referente, ¿cierto? Sí, ahí publicaron 3 pereiranos, pues o 3 escritores ligados a Pereira, porque está Sixto Mejía, que no era pereirano sino Envigado, pero básicamente estaba ligado a Pereira. Ahí publicó Ricardo Sánchez y publicó Emilio Correa. Esos fueron los únicos 3 autores pereiranos que publicaron en Zapata. En la Biblioteca de Autores Caldenses sí hubo más. Estuvo Luis Fernando Mejía, Luis Carlos, Lisímaco, Nelly Upegui, que es una poeta pereirana de finales de la década del 40, 50, y Euclides Jaramillo Arango. Digamos que son los escritores pereiranos que tienen que ver con, pues que publicaron en Manizales. Pero lo que pasa es que ese tema que toca Adrián es muy importante porque lo que pasa es que hay que entender que en el proceso de colonización de Pereira y de Manizales hubo unos factores, yo no voy a ahondar ahí, pero hay un detalle, y es que la economía de Pereira se desarrolló muy a partir del comercio y de la renta. De hecho, nuestra élite pereirana es rentista, ¿sí? Es decir, es gente que tiene un montón de propiedades, los Marulandas, María Isabel Mejía y mucha gente tiene renta, pero viven es de lo que les generan, o sea, propiedades, y viven es de lo que les genera esa renta, ¿sí? En Manizales lo que pasa, y eso digamos que les ha permitido tener una comodidad, pero no se desarrollaron fortunas como las de Manizales, porque Manizales, digamos, hubo una élite en Manizales que se desarrolló a partir de, por supuesto, el cultivo del café, el comercio y la minería. Entonces, la minería es una actividad... Sí, pero digamos que es un poco como la consecuencia, pero lo que pasa es que la minería tiene un poder, y es que permite hacer grandes capitales en muy poco tiempo, ¿sí? Porque usted le pega una veta y se llena de plata. Entonces eso permitió que en Manizales hubiera una élite, que fueron los famosos leopardos, pero antes de ellos Aquilino Villegas y mucha gente que tuvo que ver después con Pereira, que no tuvo que trabajar, pues, o que trabajaban realmente muy poco, entonces fueron a estudiar al extranjero, pudieron meterse en la política. Entonces en Pereira, por ejemplo, la élite no desarrolló ese interés por la literatura, o sea, tenemos solamente como 2 o 3 escritores que, digamos, podríamos decir que pertenecen a lo que es la élite pereirana, que es el Marulandaje y Los Ángeles, que son Carlos Marulanda Botero, que es un escritor que es de las cosas que está pendiente de publicar en esta colección, ojalá. Luis Fernando Mejía, Alba Lucía Ángel. De resto, la mayoría de los escritores pues no tenían manera. Perdón, Mauricio, quiero interrumpir. Quiero contarles a todos una cosa muy simpática. Encontré en una revista publicitaria de la década del 40, que para mí eso fue sorprendente. Entonces decía una nota publicitaria, decía: Manizales la universidad, Pereira la cacharrería y Armenia y el Quindío la despensa, de la década del 40, en la publicidad. Y la reflexión es hoy en día que es lo mismo, con un pequeño adicional, con un pequeño detalle que se supera. Manizales es la universidad, Pereira es la cacharrería que se industrializó, pero mejoró las universidades. Aquí hay más universidades que Manizales ya. Y el Quindío sigue siendo la despensa. Claro, pero además eso permite también entender, yo creo que mejoró Pereira. Yo creo que la fama que tiene Manizales de ciudad culta no se la dieron ni el Festival de Jazz, ni el Festival de Teatro, ni esas cosas, se lo dieron las editoriales, es decir, la editorial Zapata y la Biblioteca de Autores Caldenses. Que irradiaba a toda la nación. Porque eso circulaba y porque esta gente también se preocupaba por eso. Entonces, claro, en Pereira no hubo esa actividad editorial,
Entonces aquí lo que parecía era que había un desierto en términos literarios y de eso se quejaba incluso la élite de ese momento. Nosotros, o sea, hemos escuchado eso de hace 40 años para acá, pero realmente la idea de que en Pereira las únicas letras que importan son las letras de cambio, eso se decía desde los años 30. ¿Sí? Aquí vino Jorge Eliezer Gaitán cuando fue ministro de Educación en el gobierno de Eduardo Santos a comienzos de la década del 40, promovió la realización de ferias del libro en algunas capitales y extrañamente en Pereira ocurrió en 1941 una primera feria del libro que se hizo aquí en la Escuela Boyacá. Allí. Y pues digamos que en ese momento, por ejemplo, el diario hizo una campaña fuertísima de que había que volcarse y abrazar la feria del libro para que no quedáramos mal, ¿sí? O sea, pues que se viera que la ciudad tenía ese interés por la lectura y que no pasáramos como una ciudad inculta. Claro, lo que pasa es que sí había una actividad intelectual muy importante en la ciudad. No puede pasarse por alto, por ejemplo, el hecho de que, pues además de que aquí llegó Luis Tejada a finales de la década del 10, pues aquí también se reunió Luis Vidales y Adel López Gómez y un montón de escritores que después fueron importantes a nivel regional y nacional, y pues llama la atención que se hubieran reunido acá cuando había otras ciudades que podían perfectamente haberlos reunido. Tampoco se quedaron y tampoco es que haya huellas de que hubieran producido grandes transformaciones en términos de instituciones culturales. Entonces llegamos un poco como a la década del 30, que es como el periodo al que corresponden estas crónicas, aunque están referidas también a hechos anteriores. Pero, digamos, hablando un poco de ese contexto de Ricardo Sánchez, hay un año, por ejemplo, que es muy importante y que hay que mirarlo con mucho detenimiento, y es el año 1929. Porque en 1929, en enero, pues empieza a circular el diario. El diario, yo estoy convencido de que es nuestra gran antología literaria de mediados del siglo, o sea, de la primera mitad del siglo XX. Ahí en las páginas del diario, de 1929 al menos hasta 1955, que sucede la muerte el asesinato de Emilio Correa Uribe, el director, en ese momento el diario acogió buena parte de la producción literaria que había en el país, en la ciudad. Y tenía secciones de poesía y tenía secciones del cuento de los viernes, tenía el lunes literario que era de poesía y publicaba crónica, y ahí se encuentra una muestra muy considerable de lo que era la ciudad en términos literarios, y se da cuenta uno, quizá no de grandes textos, pero sí de que había una vitalidad y había mucha gente interesada en escribir. Pero en 1929 también ocurren dos hechos, digamos que esa es una partida generacional, y es porque en mayo fallece Eduardo Martínez Villegas a los 38 años, y en diciembre, el 16 de diciembre, fallece Julio Cano Montoya, que es el autor de la letra del himno, y que eran los dos intelectuales en ese momento más importantes que tenía el pueblo. Eduardo Martínez Villegas nunca publicó libro. Hace poco, por azares, a mí me llegó a las manos una especie de álbum de recortes de los poemas que ese señor publicó en muchos periódicos en su momento, pero no está recogido en libro, que esa es otra de las deudas que hay con esta colección. Y Julio Cano Montoya alcanzó a publicar un folletico que durante mucho tiempo se dudó de que existiera, y hace poco encontramos que está, quizás el único ejemplar que existe en la Biblioteca Nacional, y digamos que ya tenemos una copia en PDF de Brotes de Rebelión y Voces Sumisas, que se publicó por la imprenta Nariño en 1914. ¿Se va a publicar en la colección? Pues vamos a ver si da. Ustedes rescataron uno de Julio Cano Montoya, ¿cierto? Pero ese libro se hizo a partir de los poemas que se encontraron de Julio Cano Montoya
en periódicos y revistas pereiranos, pero no del libro. Ahora, algunos de esos están en Brotes de Rebelión y Voces Sumisas. Y tú tienes el PDF. Sí. Si me regalas claro una copia, sí. te lo regreso. Pero entonces, lo que les digo es que ese es un poco como el ejercicio de ir subiendo, porque antes de Luis Carlos González, el poeta de Pereira era Julio Cano Montoya, que era además dentista, así, ¿no? Sí, era dentista. Su casa de habitación quedaba aquí en la en la séptima, entre 22 y 23. Dentista empírico, o sea, no había sido graduado en... No, tengo entendido que era empírico. Y ahí enseguida quedaba el consultorio de Eduardo Martínez Villegas, que también era dentista, aquí en la séptima, entre 22 y 23. ¿Sí? Ahí quedaban los consultorios de estos señores. Eduardo Martínez Villegas parece ser que murió de un infarto, y Julio Cano murió alrededor de 52 años por tuberculosis. ¿Sí? Entonces, ese año, pues digamos que es un año un poco contradictorio en la historia de literaria de Pereira, porque, aparece el diario rescata algo del impacto de estos escritores en sus páginas, pero rápidamente los olvida. Y ahí empiezan a aparecer los escritos de Alfonso Mejía Robledo, de Ricardo Sánchez, de Lisímaco Salazar, había un señor, por ejemplo, que nunca más, o sea, aparece en algunos momentos entre la década del 30 y comienzos del 40, que se llamaba Jesús Duque H., y nunca más vuelve a aparecer. Algunas mujeres, había una señora Rosalba Calderón, que yo recuerde, pero digamos de esos personajes no conocemos absolutamente nada, porque están allá en los periódicos, ¿sí? Y en la memoria, digamos, de quien hay, digamos, hubo gente que los conoció y los admiró, como a Ricardo Sánchez, pero esa gente se fue muriendo y eso no quedó ni siquiera en la memoria de sus familiares, ¿sí? Arturo Suárez ya escribía. Arturo Suárez, de hecho, en algún momento se planteó como hasta la idea de que Arturo Suárez era pereirano, o sea, tenía origen pereirano, porque lo que pasa es que también en esa época los escritores había un detalle con los escritores, y era que había una gran movilidad, es decir, la gente se movía con una facilidad de un lugar a otro, o sea, vivían aquí 2 años. El caso de Lisímaco Salazar. Lisímaco Salazar entre 1906, tenía 7 años, y 1970, tenía 71 años, no estuvo más de 10 años en un mismo lugar. Arturo Suárez, yo encontré en un libro que dice que es pereirano. Sí. Y en otros documentos que es manizaleño, pero para mí es pereirano, además vivía aquí. Lo que pasa es que él como que viajaba mucho a Manizales, porque a él le editaron sus grandes novelas, que es Rosalba y Arturo, la novela aún, hoy 2024, los libros de él son un hit. Para que vean, no hay ninguna editorial que lo esté imprimiendo. Claro, y el fenómeno de Arturo... ¿Y de qué año es? ¿En qué año murió? Década del 10. Arturo Suárez fue un fenómeno literario muy importante. Porque entonces es libre imprimirlo. Sí, quizá, pero el fenómeno de Arturo Suárez es particular porque, siendo un escritor digamos, proveniente de la región, fue un fenómeno editorial nacional. Sí. O sea, Arturo Suárez se llegaban creo que a imprimir más de 2.000 ejemplares, que eso era pues una cosa impensable para un momento. Pero en la década del 60 fue ya la televisión. Entonces, yo estoy ahí en un libro que encontré. No, son 9 sellas. Para mí, él es pereirano. Lo que pasa es que a veces querían pertenecer más al jet set de Manizales. Entonces, y se iban a vivir allá. Entonces, no, quedaban como manizaleños. No, era pereirano, como es el caso de esta señora que es pereirana. Ella no es caldense, la reina de Colombia. Luz Marina. Luz María Zuluaga es pereirana. Totalmente. Ella no es manizaleña. Y no que como surge en el modelaje, en eso del reinado, entonces la llevan a vivir a Manizales y se casa con un médico allá, entonces queda como Manizales, ella es pereirana. Entonces, ese era como el lío, el bonche de esa época. Sí, entonces en 1929 también el diario surge en medio también de la campaña política en la que los liberales se habían empeñado
para tratar ya por fin de bajar, darle fin a la, digamos, a la hegemonía conservadora. Los conservadores estaban en el poder desde 1886 y en 1930 pues ya los liberales habían trazado una estrategia, esa es otra historia con más Olaya larga. Herrera y otros. Y entonces finalmente logran llegar al poder. Esto tiene que ver con la literatura y con Pereira por lo siguiente, porque una vez los liberales llegan al poder, Olaya nombra director de la Biblioteca Nacional a Daniel Samper Ortega. Daniel Samper Ortega, pues que es antepasado de estos Samper, toma dos decisiones. Una es emprender una colección literaria en, pues digamos, lo que se llamó la Biblioteca Aldeana, que era imprimir libros de autores colombianos para llevar a las bibliotecas de todo el país, pero también tomó la decisión y logró motivar que desde el gobierno nacional se diera la directriz de que en todas las ciudades de Colombia debía haber una biblioteca pública. ¿Sí? Y entonces nosotros hemos vivido con un cuento muy lindo, y es que la Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa Mejía, es el padre de Emilio Correa, se abrió porque en su lecho de muerte don Ramón Correa le decidió que iba a donar su biblioteca y ponerla al servicio de la ciudad. Eso es medianamente cierto. Realmente lo que ocurrió fue que en Pereira el Consejo Municipal se reunió en 1931 y mediante el acuerdo 37 de julio 18 de 1931 decidió la creación de la Biblioteca Pública Municipal, obedeciendo el mandato que se había hecho desde el gobierno nacional. Para ese entonces, ¿dónde se había instaurado esa biblioteca? No existía. Entonces fue Emilio Correa Uribe y Eduardo Correa Uribe, su hermano, los hijos de Ramón Correa, los que empezaron, y se demoraron 6 años desde el periódico diciendo que qué hubo pues, hasta que el 22 de agosto de 1938, que es la fecha que celebra la biblioteca, por fin la Biblioteca Pública Municipal abrió sus puertas en un local que quedaba en la peatonal de la 18 entre Sexta y Séptima, al lado de las oficinas del diario, ¿sí? Entonces, dentro de todos esos ejercicios, por ejemplo, el diario hizo una campaña de donación de libros. Hay una carta que le manda Alfonso Mejía Robledo al señor alcalde del momento, don Guillermo Ángel Ramírez, el papá de Juan Guillermo Ángel Mejía, y le dice: estimado amigo, tengo el gusto de enviarle a usted algunos libros para la Biblioteca Pública de Pereira que se detallan a continuación. Diccionario completo de lengua española de Rodríguez Navas, donado por José Giraldo Gómez. El conflicto de los siglos de White, donado por Andrés Giraldo Gómez. Viaje a pie de Fernando González, donado por Gabriela Cárdenas. La risa de la fuente de Alfonso Mejía Robledo, donado por Alfonso Mejía Robledo. Colombia ante los judíos de Salvador Tello Mejía, donado por Alfonso Mejía Robledo. La antigua canción de Blanca Izaza de Jaramillo Mesa, donado por Alfonso Mejía Robledo. Senderos de otoño de Juan Bautista Jaramillo Mesa, donado por Alfonso Mejía Robledo. El explorador del infinito de Alfredo Gómez Jaime, donado por Alfonso Mejía Robledo. La hermana San Sulpicio de Armando Palacio, donado por Alfonso Mejía Robledo. Más adelante tendré el gusto de enviar a usted algunos libros más. A la invitación de Panoramas, que era la editorial que tenía Alfonso Mejía Robledo, solamente correspondieron 3 personas: José Giraldo Gómez, Andrés Giraldo Gómez y Gabriela Cárdenas. ¿Se habrá acabado el civismo en Pereira? ¿O no tenían libros? Atentamente suyo, Alfonso Mejía Robledo. Circulaban muy pocos libros. No, había libros. Lo que pasa es que pues, la gente no consideraba, porque no se había generado la conciencia, porque es que por eso hay que entender cuál era el contexto y digamos, el interés de la élite. De esos libros algunos sobreviven todavía en la biblioteca municipal, ¿no?
Es posible, lo que pasa es que pues ellos tienen unos criterios pues como para dar de baja libros, porque la biblioteca digamos que funciona de una manera todavía incipiente, no tiene colección patrimonial, entonces pues hay unos libros que también un poco por seguridad, es decir, que son muy antiguos, que tienen ácaros y esto pues para no causarle problemas a la gente que los usa, entonces los dan de baja porque allá no, digamos que no hay esa especialidad, que es allá, o sea, también es un poco entender dónde estamos hoy, ¿sí? Porque hoy estamos tratando de que Pereira, que cerremos los ojos y nos despertemos en París, ¿sí? O en Viena o en Barcelona, y pues tenemos que caminar hacia allá y lo que queremos lo tenemos que construir, así como esta gente hizo. En algún momento la Biblioteca del Banco de la República, cuando estuvo en la 30 de agosto, tuvo una sección de escritores pereiranos, y todo lo que hubiera sido imprimido la tiene, está en el tercer piso. Lo que pasa es que digamos que el énfasis de ellos no ha sido precisamente darle, pues en Bogotá sí, y la Biblioteca Nacional también tiene un énfasis fuerte en el tema patrimonial, pero pues, las filiales del Banco de la República en el país no tienen esa vocación. Entonces, un poco ese es el ejercicio, o sea, es allá donde tenemos que llegar, y por eso es tan importante también la investigación, empezar a rescatar mucho de lo que... Una de las grandes bibliotecas pues, que existe, la del Congreso de los Estados Unidos, ¿se sabe qué escritores colombianos hay allí? Pues yo no sé, pero seguramente que debe ser fácil meterse al catálogo y buscar, porque hay muchos escritores que se han preocupado por eso, y bueno, ellos también hacen el ejercicio de recoger libros. Entonces, aquí por ejemplo ha habido gestos, hay una cosa que a veces ocurre acá, y es que nosotros creemos que los gestos, las actitudes díscolas de los escritores son recientes, ¿sí? Y que esto era una cosa muy acartonada, y realmente... por ejemplo, aquí se hacían tertulias en los años 20, 30. Lisímaco Salazar cuenta de un personaje que era mecánico, un poeta que era mecánico, que eventualmente aparecen algunos versos por ahí regados en los periódicos de los años 10, de apellido Quintero, creo que era Antonio José Quintero, si la memoria no me falla. Y este señor, por ejemplo, tenía una facilidad enorme para hacer sonetos. Y entonces el señor en los bares donde se reunían los escritores, que se reunían en bares, como ahora, el señor de un momento a otro escribía un soneto, ¿sí? En medio de la borrachera escribía un soneto, y lo leía, pues claro, venía el aplauso, ¿sí? Y automáticamente el señor sacaba un fósforo y lo quemaba. De Antonio José Quintero no tenemos un libro. Por obvias razones, y pues porque muchos de los escritores de esa época escribían de una manera muy profusa, pero tenían muy poco cuidado con lo que escribían. Entonces Lisímaco Salazar, por ejemplo, dejó 5 tomos, hay obras de teatro, hay crónicas, hay poemas, un montón, hay relatos y hay crónicas incluso de él publicadas en el diario que no están entre lo que él dejó recogido, y solamente alcanzó a publicar un libro en vida, un libro de poemas que se demoró 18 años en que se lo publicaran, ¿sí? Alfonso Mejía Robledo, digamos que tuvo un poco más de suerte, y la mayoría de sus libros no se publicaron en Pereira, porque Alfonso Mejía Robledo desde los años 30 entró en el servicio diplomático, y pues digamos que mantuvo una relación con Pereira, pero pues finalmente él tampoco volvió a vivir en Pereira. Por ejemplo, hay otro escritor que es Emilio Correa Uribe. Emilio Correa Uribe era un muy buen cronista, pero Emilio, el único libro que publicó era un libro que daba cuenta de su actuación como diputado en la Asamblea de Caldas, y que digamos que es un libro que casi que efectivamente no resiste el paso del tiempo, pero sus crónicas publicadas en el diario sí tienen un valor, que fue lo que se publicó también por parte del Instituto de Cultura en su momento, pero queda todavía material de Emilio Correa por rescatar en los periódicos. Luis Carlos González, pues aparece en ese momento. De Luis Carlos González hay un texto que a mí me gustaría leerles, que tiene que ver un poco también con la lectura que hacían los escritores en ese momento, y que contribuye mucho
a acuñar la imagen que tenemos de Luis Carlos González. Con Luis Carlos González ocurre algo, por ejemplo, que llama mucho la atención, y es que es el poeta de Pereira. Pero hace más o menos 20, 25 años no se publica nada de Luis Carlos González. Entonces las nuevas generaciones han crecido oyendo hablar de Luis Carlos González, y que es el poeta, y que además no se meta con Luis Carlos González porque es el poeta de Pereira, pero nadie lo ha leído. Entonces todo el mundo se siente orgulloso de Luis Carlos González por lo que ha escuchado de los bambucos. Y en muchas ocasiones se obvia realmente en ese contexto, se obvia que Luis Carlos González tiene unos poemas que no están musicalizados y que dan cuenta efectivamente del talento y del conocimiento que ese señor tenía de la poesía, porque Luis Carlos González sabía escribir poesía. Pero Mauricio, quiero interrumpir, que contó una cosa muy simpática. Soy muy amigo de un empresario antioqueño que viene 2 veces al año a Pereira, porque una de sus empresas está en Pereira. Es una empresa de comunicaciones. Y el hombre es un hombre que adora los libros, y le gusta la historia, y le gusta esto que estamos hablando. Conoce el libro de Emilio Correa, y bueno, muchas cosas. El señor es un señor ya adulto, y se sabe la mayoría de los poemas de Luis Carlos González. Se lo sabe de memoria. Y le encanta el trabajo de Luis Carlos González. Este año él vino, le gusta mucho ratonear, mirar, sacar libros por ahí, me compra cosas. Y me dice, invíteme a almorzar. Y yo, lléveme, a él le gusta, él es de plata, lléveme a un restaurante sencillo. Y yo, bueno, vamos al restaurante del Gran Hotel. Salimos aquí a pie. Le digo, ¿usted conoce la casa del maestro Luis Carlos? Le digo, no, camine, se la muestro. Fui y se la mostré. Había un grupo musical de guitarra que se hacen ahí para cantar, y se les acercó y le digo, bueno, cánteme en Montañerita. No se la sabía. Cánteme. No se la sabía. ¿Cómo no se la sabía? Y él se las cantó a ellos. Sí. Qué pena, qué vergüenza. Él se la cantó a ellos. Entonces imagínense pues situaciones de esas. Pero lo que acabas de decir, lo digo porque mucha gente llega acá a Pereira y no tienen ni idea del trabajo de Luis Carlos González, no se saben las canciones. ¿Cuál es la pelea del hijo? Que cantan mal la canción de él. Esa es la ofensa de él. Cantan mal la canción o la dicen mal. Sí. Entonces, pero digamos que el fondo del asunto es que nos quedamos con un Luis Carlos González que fue el que se musicalizó, y nos estamos perdiendo de otro Luis Carlos González que quizá puede resultar más interesante y que puede comunicarse de una manera mejor con las nuevas generaciones. Pero Luis Carlos González también tenía esa idea. En una entrevista que le hicieron en 1975, entonces le dice una periodista, él le dice a la periodista, le dice, mire mi reina, le voy a decir una cosa. Le pusimos música a mis versos porque me los rechazaron en todos los suplementos literarios que había en Colombia. El Tiempo, El Espectador, La Patria. Nunca los publicaron. Enrique Figueroa en 1940 le puso música a Vecinita. Fue un ensayo, pero ahí se siguió lo demás con música de varios autores. Y entonces le pregunta a la periodista, ¿usted no es músico? Dice, me agrada la música, pero no tengo ni idea de eso. Pero me gusta hacer versos como a otros les gusta jugar tenis. Pasa el momento del juego, del gol o lo que sea, y ya no tiene importancia. ¿Cómo así? Me gusta el verso hasta la máquina de escribir. Cuando pasan a la imprenta ya no. Mire, mi reina, eso es muy fácil. Son 100 palabras repetidas, espigas, rosas, cosas elementales. Se recalientan como un fiambre y quedan listas para el día siguiente. ¿Es disciplinado para escribir? ¿Qué va? No tengo hora, es casi sin intención, involuntariamente. Eso es muy fácil, hombre. Y él dice eso, que básicamente como no le recibían los poemas en los suplementos, pues él decidió imprimirlos en tiple. Así, él dice eso, creo que en esa misma entrevista. Y es lo que ha hecho que Luis Carlos González se ha apropiado de una manera fácil. Luis Carlos
González? No se puede. No se puede. No se puede imprimir. Por un tema de derechos, porque también los familiares, yo no voy a discutir eso, pero los familiares de los escritores pereiranos a veces o han sido muy celosos, como el caso de don Eduardo, o han sido muy descuidados, como otros casos en los que se han perdido obras de escritores pereiranos, y pues lamentablemente hay unas de las que se tiene noticia que quedaron, por ejemplo Aníbal Arcila, que es nuestro poeta maldito. Aníbal Arcila se suicidó en Manizales en 1915 a los 26 años, y dejó unos poemas publicados en periódicos y revistas. En Manizales fue muy importante, se ganó los Juegos Florales en 1910 y es un poeta pues muy importante. Es nuestro poeta maldito. En las notas dicen sus amigos que había 2 libros publicados, escritos por él, inéditos, y de esos libros no queda absolutamente nada. Entonces, pues lamentablemente lo que podemos hacer es reconstruir retazos. Nosotros hemos creído que este pueblo ha estado y está muy aislado de lo que pasa en términos literarios del resto del mundo. Quizá no estemos, pues, o sea, esta no haya sido ni sea la meca literaria del mundo, es decir, puede que no estemos plenamente actualizados, pero lo que sí es claro es que los escritores pereiranos, ni hace 120 años ni ahora, han estado desconectados de lo que pasa literariamente en Colombia y en el mundo. Lo que pasa es que también hay que entender que la estética un poco anquilosada que tienen los escritores pereiranos de esa época y quizá ahora, pues es también porque un poco las corrientes que irrigan libros, novedades y todo eso, a pesar de que ahora pues el libre mercado ha roto eso, pero en esa época que todo estaba tan controlado era muy difícil que llegaran. Pero yo les digo, Julio Cano Montoya estaba enterado del modernismo, y el modernismo era un movimiento que pues digamos estaba de moda a comienzos de la década del 10. Hay un poema de Julio Cano que, digamos, si uno ha leído a Silva y algunos de esos poetas de ese momento, puede entender que hay, digamos, que la transición del romanticismo al modernismo, pero uno empieza a entender que hay un sentido un poco más actual de la poesía, y que son poemas que quizás se puedan dejar leer hasta ahora. Hay un poema que se llama Pavesas. Al hacerle la autopsia a los doctores, queriendo averiguar de qué había muerto el pobre loco aquel, tan conocido de todos en el pueblo, hallaron en el sitio en que debiera estar el corazón un trozo negro de una materia blanda que aún olía a carne puesta al fuego. Con esta rara novedad quedaron los eminentes médicos perplejos, y casi había perdido la esperanza de aclarar el secreto, cuando el doctor más joven y por ende el más curioso observador entre ellos, buscando en las carteras del difunto, les reveló el misterio. Allí guardaba escrita el desdichado toda la historia de su amor primero, la historia de un amor infortunado de lágrimas de duelo, pues según consta allí, la ingrata aquella que extinguió la razón de su cerebro no hizo caso jamás de sus amores ni le escuchó sus ruegos. Y entonces fue el diagnóstico seguro, según unánime opinión entre ellos, carbonizóle el corazón, no hay duda, al loco aquel de su pasión el fuego. Hay un capítulo que hay que anexarlo a esa historia tan linda que cuentas. Hay un personaje que está en Pereira, es caldense, pero se amañaba en Pereira, vivía en Pereira, se escondió en una finca en la Virginia y allá escribió una gran novela, pero a él lo echaban de Manizales, peleaba con el clero de Manizales. Bernardo Arias. Déjeme contar la historia. Peleaba en Manizales, porque la historia yo la sé desde otro ángulo. Peleaba con los curas de Manizales, lo echaban de Manizales, les dijo hijo de putas en la cara. Fue muy cruda ese pobre hombre sufrió mucho.
pero se amañaba en Pereira. Se suicida en el 38, porque en ese libro que dejó de la traducción de La cárcel de Reading, cuando se publica esa edición del editorial Zapata, que publica 100 ejemplares, es una edición privada. Solo 100 ejemplares. Solo 100 ejemplares. Y 90 dijo a quién, este es Pajulano. El de La cárcel de Reading, sí, que Jaime Ochoa tiene una... Pajulano, y 10 a amigos que no, me reservo el nombre. Estamos hablando de Bernardo Arias Trujillo. Y él se esconde en la Virginia para escribir la novela Risaralda, que esa finca, que se llama... No sé. Esa finca todavía está ahí. Y esa finca era de caldenses. Entonces a él como que por la familia o los amigos lo mandaban para allá, él escribe la novela Risaralda. Ahí. Pero él se escondía en Pereira. Se venía a tertuliar y su vida bohemia, él era homosexual. Y él se amañaba en Pereira. Porque por ahí hay unos pasajes donde él tiene a Pereira como una ciudad muy, muy agradable, muy simpática. Entonces ahí hay una cantidad de historias, y estas historias muchas personas la entienden y otras no. Ese elitismo manizaleño y una ciudad pereirana muy abierta de esa época. Entonces ahí nacen muchas cosas que a través de los años, a través de los libros, uno va escuchando historias, pildoritas y pildoritas, de que por eso esta ciudad es tan comercial y no le ponían cuidado a lo cultural. O sea, el que escribía el libro, ese está loquito, por ahí. Porque en la historia de muchos libros hay nombres de grandes empresas que traían negocios para acá, de aquí para allá, y les va a dar una primicia. Conocí una señora muy importante de Pereira, acá, me lo contó ella bajo un secreto, que ella, mi papá, mi abuelo, de familia muy rica pereirana. Mi abuelo era uno de los grandes compradores de ganado robado. Mi abuelo todo lo que compraba era robado, porque él tenía la plata en efectivo. Entonces venían de Caldas, del Valle, el Chocó, del Valle, Antioquia, del Tolima, le traían cantidades de reses. Y él era el que compraba todo. Entonces cuando eso se mueve en una ciudad, y es lo que Pereira está muy creado sobre el comercio, como haya sido, no es de criticar. Pero entonces siempre esa parte de la parte literaria y literatura nunca le dieron realce. Por eso cuando hoy llegan estas historias como las que cuenta Mauricio, porque estamos aquí todos escuchando y contando, yo me meto en la película y yo digo... Todavía, pero hay una cosa que yo creo, y con esto quisiera terminar, es que yo creo que una de las consignas precisamente es, por un lado, tenemos que desromantizar un poco el libro, es decir, entender que, digamos, lo que uno puede romantizar es la parte creativa del libro, pero el libro como objeto se vuelve un elemento comercial. Entonces, digamos que como un elemento de comercio, pues se compra y se vende, y que está sometido a las mismas leyes que cualquier otro producto, independientemente de su contenido. Y yo creo que eso es importante para poder entender que iniciativas como las de las editoriales o los proyectos editoriales locales pues puedan tener éxito, ¿sí? Porque si no los vamos a seguir viendo como la obra de unos loquitos que les da por publicar unos libros que nadie les va a comprar porque son de escritores pereiranos, ¿sí? Que también es ese prejuicio snob de que lo único bueno que viene de afuera y que acá en la ciudad no puede ocurrir nada, que pues no se puede producir una gran obra, y eso es un prejuicio que tenemos muy arraigado, y yo creo que en esa medida también es importante que entendamos que estos escenarios de la investigación y del conocimiento del pasado no llevan necesariamente a que pensemos que es que todo pasado fue mejor,
yo dudo mucho de esa afirmación, pero sí necesitamos tener hacer nuestra propia interpretación del pasado para que esto de alguna manera nos lleve pues a superar definitivamente algunas taras que todavía tenemos y que vienen de generación en generación, y poder trascender y entender qué es lo que realmente está haciendo falta. Entonces ahí es donde necesitamos entender que pues hay que apostarle a este tipo de mecanismos o a los que se nos ocurra para un poco desentrañar el pasado y eliminar ese prejuicio que tenemos de que acá en Pereira pues no hay nada que valga la pena. Yo creo que aquí puede que, como lo dije hace un rato, no haya escritores dignos de un Nobel de literatura todavía, pero eso no quiere decir que eso no pueda ocurrir, y eso también implica entender y respetar el proceso que lleva cada uno, incluidos estos señores que están muertos, porque pues esta gente escribió en un contexto, en unas condiciones, como dice Adrián, no era fácil, todavía no es fácil, pero es más fácil gracias también a que esta gente abrió camino, y lo que tenemos que entender es cuáles fueron las dificultades que estos señores tuvieron que afrontar para poder entender nuestras propias dificultades, si no son las mismas, y si son las mismas, entonces sabemos que ahí tenemos que empezar a trabajar para que la ciudad empiece a llegar a otro punto, porque yo sí creo pues que no todo está perdido. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cómo impactó en su momento la separación de Caldas a la escritura, los escritores aquí en la ciudad? Pues la verdad yo de ese periodo no me he ocupado mucho, del periodo de los años 50 para acá, pero hay algo pues que así por lo menos a simple vista he notado, y es que la ciudad sí tuvo como una especie de bache en los años 60, es decir, no quiere decir que no hubiera pasado cosas, sino que no está muy documentado. Hay gente que todavía desde el punto de vista testimonial puede dar fe, pero por ejemplo, ¿a qué me refiero? A que en los años 60, por ejemplo, por acá pasaron los nadaístas, aquí vivió Eduardo Escobar, bueno, Amílcar es de Santa Rosa, pero de aquí salió Alba Lucía Ángel, estaba Fernando Mejía Mejía, pero estaba también Silvio Girón, que es un personaje al que no se le ha hecho todavía suficiente justicia. Yo creo que Silvio Girón es un escritor que vale la pena, dentro de su experiencia y dentro de su obra, entenderlo mejor. Hubiera podido trascender incluso dentro del panorama del cuento a nivel nacional, porque es un señor que sabía del oficio, y fue un señor que hizo mucho también por el desarrollo literario de la ciudad, porque fue director de la biblioteca pública desde los años 60 hasta 1979, que llegó Julián Serna. A Julián Serna tampoco se le ha hecho suficiente justicia. Ese señor es muy importante en el desarrollo literario, así como lo fue Eduardo López, Liliana Herrera y un montón de gente ya más acá. Hay que ponderar los aportes que han hecho en su momento Cecilia Caicedo, Rigoberto Gil, César Valencia también hizo ahí un estudio. Unos ejercicios que yo creo que también han ido sumando, es decir, cada uno ha ido sumando, y eso ha permitido también ir creando este edificio que puede que sea endeble, puede que esté todavía en obra negra, pero yo creo que es un edificio, es nuestro edificio, es decir, este es nuestro panorama literario. ¿Qué hacemos pues si es Ricardo Sánchez, es Julio Cano, es Eduardo Martín Villegas? Ese es nuestro pasado literario, nada nos ganamos con negarlo. O sea, negándolo, lo único que vamos a hacer es seguir patinando sobre el mismo barro en el que patinaron esos señores de aquí para atrás, y pues lo que necesitamos es entender cómo salir de ese mismo pantanero para que la gente que está escribiendo ahora y los que vengan después pues puedan encontrar otras condiciones distintas, y que Pereira también sea reconocida como un lugar donde hay buenos escritores, que es un poco a lo que hay que apuntarle, yo creo.